Ok, bueno, para su siguiente quiz viene la inmunidad regional, que ya vamos a ver qué significa que sea regional, porque solamente vamos a tocar el piel y mucosas, sabiendo que hay otras inmunidades regionales, como por ejemplo la vía respiratoria, que tiene su propia inmunidad, pero en este caso nos enfocamos más en piel y en mucosas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué hace? Vamos a empezar con lo que es el sistema regional mucoso, ¿ok? Del tubo digestivo. Podemos ver que normalmente no es que tiene un mecanismo de ataque como tal, sino que más bien es un sensor biológico, ¿ok? Entre esas funciones del sistema inmunitario de las mucosas es mediar relación simbiótica entre microorganismos comensales y hospedaderos, ¿ok? También todo el tema de activa mecanismos para promover la tolerancia. Eso es una palabra fundamental que necesito que a partir de ahora empiecen a tener, a internalizar la palabra tolerancia, ¿ok? Al final vamos a ver unos 3, 4 mecanismos por los cuales el sistema inmunitario regional del tubo digestivo tiene esa capacidad de tener tolerancia, ¿ok? Porque si hacemos un símil y podemos comparar, por ejemplo, la inmunidad cutánea, en la inmunidad cutánea tenemos una barrera anatómica, es verdad, y tenemos las capas y tenemos la epidermis, la dermis, todas las capas de... Pero tiene que haber una injuria o tiene que haber una pérdida de la continuidad del epitelio para que normalmente para que ese sistema inmunitario se active y bueno, se desencadene, por ejemplo, una inflamación o algo. En el caso del sistema inmunitario de las mucosas, siempre va a estar en contacto, ¿ok? Siempre vas a estar en contacto con antígenos, ya sea, por ejemplo, alimentos, bebidas, microorganismos, ¿ok? Que siempre van a estar rozando o siempre van a estar tentando a esas células epiteliales a generar una respuesta inmunitaria. ¿Ok? Entonces, la división estructural, esto es una división también muy histológica, el BALT, el GALT, el NALT. Entonces tienen la parte del intestino, que tienen las placas de Peyer, el apéndice, los folículos linfoides, el epitelio gastrointestinal y los linfocitos de la lámina propia, los bronquios, ¿ok? Que es el B de bronchius, ¿ok? Tejido linfoide asociado al bronquio, y el NALT, que normalmente es nasofaringio, ¿ok? Y el BALT y el GALT, bueno, de gut, que es intestino en inglés, ¿ok? Entonces tienen los tres donde tenemos tejido linfoide asociado a las mucosas. Esto normalmente lo que le pueden llegar a preguntar es, describa en un punto o dos cuáles son los tejidos linfoides asociados a mucosas y explique una función de cada uno. ¿Qué hacen el sistema respiratorio? Por ejemplo, las células de Kupffer normalmente lo que hacen es agarran alérgenos, ¿ok? Y eso hace que evite, por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad para generar un asma, por ejemplo. O en el tracto nasofaringio, el anillo de Waldeyer, que bueno, son todas las amígdalas palatinas y linguales, que también pueden llegar a evitar ciertas infecciones. ¿Okay? Y en el intestino, lo más importante, y algo que vamos a repasar, que igual ya vieron en su práctica de histología, fue las placas de Peyer. ¿Okay? Entonces, bueno, la división funcional del sistema de mucosas, si pudieron revisar el quiz que le mandó ahorita Nicole por el grupo, tienen que dividir muy bien cuáles son los sitios inductores y cuáles son los sitios efectores, ¿ok? Cuando nos referimos a los sitios inductores es que inducen una respuesta, ¿ok? Las placas de Peyer y los folículos linfoides aislados. Y los sitios efectores es dónde se va a realizar, dónde se va a efectuar esa respuesta, ¿ok? Si podemos observar en el dibujo de la derecha, es un dibujo bastante esquemático, una de las razones por las cuales se llama sistema regional, o sea, es un sistema inmunitario regional, es porque la presentación antigénica, ¿dónde se realiza? Es una pregunta. ¿Dónde se hace la presentación antigénica? Si yo, por ejemplo, me corto a nivel... En los ganglios linfáticos. Ok, en los ganglios linfáticos. Y si yo, por ejemplo, me corto y tengo una lesión a nivel del deltoides, ¿dónde creen que va a ser esa presentación linfática? ¿Dónde va a haber esa presentación antigénica? En las placas de Peyer. No, No, en está la región demasiado axilar. lejos. ¿Dónde? En la región axilar. En Muy los bien, ganglios exactamente, linfáticos. en la región axilar. Entonces, lo que les quiero para que más o menos lo vayan entendiendo
es que siempre van a haber ganglios periféricos a donde nos vamos a dirigir. Pero en el caso del sistema de mucosas regional, vamos a tener nuestros propios ganglios y nuestras propias placas en el mismo sitio. Es decir, las células dendríticas, por ejemplo, si yo me hago un corte a nivel del deltoides, la célula dendrítica tendría que reconocer ese antígeno, viajar por sistema linfático hasta el ganglio periférico, por ejemplo, los ganglios axilares, hacer la presentación y hacer la presentación antigénica, y después vienen entonces ahora los linfocitos efectores al sitio o al foco, ¿ok? A través de unas quimiosinas. Aquí no pasa eso. O sea, aquí no va a suceder, no voy a tener que viajar tanto, sino que me genero una inmunidad regional para no perder la eficacia, ¿ok? Entonces, como el intestino delgado, hablando ahorita de intestino y colon, están expuestos a una X cantidad de antígenos, imagínense tú que yo hago una comida muy copiosa, como mucho, entonces tengo millones de antígenos alimentarios que están pasando por mi intestino delgado y por mi intestino grueso. Entonces imagínense el reconocimiento. Voy al ganglio regional más cercano y regreso, no. Entonces todo se hizo para que los sitios inductores más importantes que se encuentren de manera regional estén en las placas de Peyer y en los folículos linfoides aislados. ¿Okay? Súper importante. Porque esta es pregunta de parcial, la diferencia entre los sitios inductores y los sitios efectores. Salió en mi quiz del año pasado. Entonces, bueno, tienen aquí un cuadro que les hice sobre las células de la mucosa, que hace las células M. Súper importante las células M, ¿ok? Ya vamos a ver por qué estas son tan importantes. Normalmente son importantes para el reconocimiento y presentación antigénico, ya lo vamos a ver. Las células dendríticas que ya lo conocen por cooperación, esos epitelios intestinales. Recuerden que el epitelio intestinal tiene una cosa importantísima que son las microvellosidades, que eso aumenta la superficie de contacto para la absorción. Tienen los macrófagos, que bueno, son células de inmunidad innata. Eso es una cosa que también este tema les ayuda mucho a repasar lo que vieron en la unidad anterior. Las células, las epiteliales y las células epiteliales y los linfocitos T intraepiteliales, ¿ok? Y normalmente esos linfocitos T intraepiteliales se encuentran ¿dónde? ¿En qué capa del intestino? ¿En qué capa del epitelio? En la lámina propia, normalmente, ¿ok? Entonces, tienen los mecanismos de protección no específicos de la mucosa. No específicos. ¿Ok? Si yo les hablo de no específicos, es que a cualquier antígeno, háblese de antígeno, cualquier proteína que se encuentre expresado en una membrana, o por ejemplo, proteínas de la leche, proteína del huevo, albúmina. Hablemos también de la enfermedad celíaca, que lo vamos a tocar al final. Realmente este tema tiene mucha utilidad para conocer cuáles son las afectaciones gastrointestinales, por ejemplo, en una intolerancias alimenticias, ¿ok? Y en la parte alérgica, que son muchas, ¿ok? Entonces, bueno, los mecanismos de protección no específicos serían estructura del epitelio, enzimas, sales biliares, mucinas del epitelio, defensinas, moco producido, inmunoglobulina A y células intraepiteliales y flora intestinal, ¿ok? Normalmente, no sé si lo vieron en microbiología, hay una cosa que se llama la misión de los 100 días del recién nacido, donde tratan de tomar el tema de las madres embarazadas que toman antibióticos, hacen un barrido de la flora intestinal a nivel del canal vaginal, y la pérdida de los microorganismos, de la microbiota residente del tracto vaginal, la pérdida por tomar antibióticos indiscriminadamente puede afectar luego el desarrollo inmunológico del niño, porque no tiene ese desarrollo. ¿Okay? Igual vamos a ver que eso es una parte de la lactancia materna que vamos a ver. ¿Ok? Ah, ok. No vieron esa parte bueno, esa parte es de microbiota. Ok. Entonces, ¿quién es el protagonista a nivel humoral de la tolerancia, la resistencia, la desviación inmunológica? La inmunoglobulina A.
¿Cuál es el otro nombre de la inmunoglobulina A? ¿La inmunoglobulina de quién? De las... Mucosa. Muy bien, exactamente. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina de las mucosas, también llamada inmunoglobulina secretora, porque va a estar en todas las secreciones, es decir, esperma, flujo vaginal, lo vamos a tener también en la saliva, por eso es que la cavidad bucal también se considera un órgano linfoide como, no tan como primitivo. Porfa, silencien los micrófonos, gracias. Ajá. Entonces, los mecanismos de producción de esa inmunoglobulina A? Bueno, lo tienen producción de IgA por TGF-beta, ¿ok? La interacción CD40-CD40L, producción de IgA por medio de estas proteínas que son importantes y se las tienen que aprender Abril y BAF, ¿ok? Y normalmente es una producción de IgA por medio de ácido retinoico. Si yo les presento esto aquí y yo les pregunto, esta inmunoglobulina a ver, ¿qué ambiente de citoquinas y qué ambiente de inducción tiene? ¿Qué creen ustedes? Miren las citoquinas que están involucradas. ¿Qué creen ustedes que yo tengo que tener para poder secretar esta inmunoglobulina A? ¿Un ambiente cómo? Piensen. ¿Antiinflamatorio? Muy bien, exactamente, exactamente. Muy bien, exacto. Me pongo como Monbrun ya, gritando. Exactamente, antiinflamatorio, ¿ok? Normalmente se necesita un ambiente antiinflamatorio para poder generar esta inmunoglobulina A, ¿ok? Entonces, eso es algo que yo necesito, sí, yo necesito que vayan entendiendo, ¿ok? La inmunoglobulina A es una inmunoglobulina súper importante para que, por ejemplo, para que la comida no nos caiga mal o no tengamos, por ejemplo, alergias alimentarias. Una disminución o una falta de producción de inmunoglobulina A me puede generar enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, que la mayoría de los estudiantes de medicina los tienen. Pueden también causarte alergias, hipersensibilidades tipo 1, que eso lo van a ver al final. Pero para que sepan que la inmunoglobulina 1 es súper importante y necesita un ambiente antiinflamatorio a través de el factor de crecimiento transformante beta, que es TGF-beta, ¿ok? Súper importante. Y bueno, ¿cuáles son las funciones principales? Tiene exclusión antigénica. Acuérdense que ¿cómo se llama? Si yo impido la entrada del antígeno, ¿cómo se llama eso en el donor? En las funciones de los anticuerpos. ¿Qué hice? Neutralización. Muy bien, exactamente. Neutralicé. Entonces, esos son una de las funciones importantísimas. Por eso es que es importante que en esos mecanismos efectores humorales, que dentro de ellos está, bueno, el DONA, uno de ellos súper importante es la neutralización. La IgA neutraliza y hace esa exclusión antigénica, ¿ok? Expulsa antígenos de la lámina propia y mantiene la flora intestinal, que bueno, que realmente flora intestinal, microbiota suena mejor, a raya y evita la colonización por bacterias patogénicas. ¿Ustedes alguna vez han escuchado lo que dice, no, él tiene síndrome de intestino permeable? Cuando ustedes escuchen, no, que tiene una enfermedad de intestino permeable, es que normalmente hay una falla de inmunoglobulina A, hay una falla del epitelio intestinal, entonces va a haber una translocación bacteriana desde la luz del túbulo hacia los tejidos, ¿ok? Hacia el tejido como tal intestinal y hasta puede irse hasta torrente sanguíneo y generar sepsis, ¿ok? Entonces, eso es importante, ¿ok? Entonces, sabiendo ya lo que hace la inmunoglobulina A, les traigo este cuadro que está aquí, súper bueno. Esto igual es un cuadro del Cubis, de lavas, donde van a tener que hace el tubo digestivo, el sistema respiratorio y el sistema inmunitario cutáneo. Lo más importante que vean aquí, que cuál es uno de los desafíos más especiales que tiene el tubo digestivo. Tolerancia de antígenos alimentarios, tolerancia a microbiota comensal, ¿ok? Y área superficial enorme. Es decir, el tubo digestivo va desde la boca hasta el ano, ¿ok? Y lo van a ver en nosografía y lo van a ver en medicina interna muchísimo, que se habla de que todo el tubo digestivo tiene que estar cónsono e inmunocompetente para evitar, ¿ok? Para evitar esas alergias, para evitar
esas disbiosis, ¿ok? Porque normalmente nosotros siempre tenemos que tener una relación eubiótica, es decir, una eubiosis tanto con los microorganismos comensales como con los antígenos alimentarios, como los antígenos oportunistas, ¿ok? Entonces, bueno, este cuadro me gustaría muchísimo que se lo aprendieran, sobre todo la importancia de las células M, ¿ok? Importantísima las células M porque ya vamos a ver lo que hacen y forma parte de la respuesta del quiz que tuvimos nosotros el año pasado, ¿ok? En el sistema respiratorio realmente no, a nosotros no nos preguntaron sistema respiratorio, pero es importante que sepan que hay unas células que se llaman las células del polvo, que son macrófagos alveolares, que cuando llega el alérgeno, ¿ok? Por vía respiratoria superior, llega a las vías, al tracto respiratorio inferior y bueno, esos macrófagos se comen como ese polvo para evitar las alergias, ¿ok? O las hipersensibilidades. Y bueno, el sistema inmunitario cutáneo, ya vamos a ver una parte de esto, que es el queratinocito, que es, y la célula dendrítica, que es como el protagonista, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la inmunidad en el tubo digestivo. Todo eso fue como una especie de recuento. Ya les hice un recuento de qué es el tubo digestivo, cuáles son las partes del tubo digestivo. Le comenté cuál es el anticuerpo súper importante para esta inmunidad regional. Les expliqué las diferencias entre la inmunidad regional y lo que es la inmunidad sistémica. Recuérdense que la sistémica, la célula dendrítica tiene que viajar del foco infeccioso o el foco de la lesión o de la injuria, que eso también lo tuvieron que haber visto en inflamación, hace la injuria, se hace toda la cadena, la cascada fisiológica, y bueno, tiene que ir a la presentación en la célula dendrítica, presenta al ganglio periférico, en este caso con el ejemplo del deltoides, me corto en el deltoides, esa célula dendrítica capta, reconoce y presenta entonces, por ejemplo, en un ganglio axilar. En este caso de la inmunidad regional no es así, sino que están sus propios ganglios, en este caso las placas de Peyer, eh, que hacen esa presentación y hacen esos mecanismos efectores, ¿ok? Otra cosa importante que tiene que ver con la mucosa, ya que estoy aceptando un pocotón de gente que, bueno, entró tarde. Entonces, siguiendo la inmunidad en el tejido digestivo, hay una cosa que es ahora, vamos a ver la inmunidad. Esto es en general el panorama de lo que observamos. Podemos ver que en el panorama observamos que esto tenemos nuestro epitelio, ¿ok? Normalmente pueden ver que son microvellosidades. Normalmente este epitelio tiene uniones ocluyentes, que normalmente esas uniones ocluyentes son laterales, ¿ok? De los polos laterales, y lo que permite es que haya como un espacio hermético, es decir, no pasa microorganismos, no pasa antígenos alimentarios ahora hacia la lámina propia y menos hacia el mesenterio, y muchísimo menos al tejido, ¿ok? Entonces podemos observar que el epitelio forma parte de lo que habíamos conversado aquí, que era los sitios efectores, ¿ok? Entonces, otra cosa súper importante que tenemos dentro de todo esto es que el túbulo digestivo, como habíamos comentado, está compuesto de una estructura tubular, ¿ok? Recubierta de una capa continua, que es el epitelio, ¿ok? La mucosa combinada del intestino delgado y grueso tienen un área superficial, imagínense, de 200 metros cuadrados, es muchísimo. Para mantener la salud del sistema inmunitario mucoso debe ser capaz de dos cosas: reconocer y eliminar este número pequeño de microorganismos patógenos en presencia de un número abrumador de microbios no patógenos. ¿Cómo se llaman esos microorganismos no patógenos? Si son no patógenos. Los comensales. Microbiota. Ok, microbiota comensales, exactamente. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la función esencial del sistema inmunitario de las mucosas? Sería ¿qué? Diferenciar entre quién y quién.
Entre los comensales y los patógenos. Exactamente. Entre microbiota residente y microbiota patógena o microorganismos oportunistas. ¿Ok? Eso es eso es uno de los grandes desafíos que tiene la inmunidad o sea, la inmunidad regional, en este caso mucosa intestinal. ¿Ok? Separar. ¿Ok? Si pueden observar aquí, vamos a tener que estas son las vellosidades. Aquí tenemos la luz intestinal, el epitelio, la lámina propia, donde se encuentran la mayoría de los linfocitos T, macrófagos y células, y el mesenterio. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito saber de aquí? Primero vamos a ubicarnos en la lámina. Tenemos el microorganismo. El microorganismo viaja a través del luz intestinal y puede ser reconocido por una célula dendrítica, puede también ser reconocido por la célula M, y la célula M lo que va a hacer es que lo va como a endocitar hacia la placa. ¿Ok? Igual ya lo vamos a ver, pero lo que quería que entendieran es que la función de la célula M es como la translocación de los microorganismos hacia la placa. ¿Ok? Ya vamos a ver. Entonces, esto es lo que se llama la inmunidad innata. Necesito que por favor se lo aprendan, porque saben que normalmente siempre las preguntas son, defina la inmunidad innata en el túbulo digestivo y sus componentes. Entonces los componentes son mucinas, defensinas, receptor tipo TOL y células dendríticas y macrófagos del intestino. ¿Ok? Ok, ya. Déjame poner la alarma que no la puse. Después se me va la hora y pierdo el quiz de Pedro. Sí, yo la puse. Ok, entonces, como podemos ver, la inmunidad innata del tubo digestivo, normalmente las células epiteliales intestinales que recubren los intestinos de los intestinos delgados y gruesos participan en la respuesta de los microorganismos patógenos. La tolerancia a los microorganismos comensales y la reconocida o reconocimiento de antígeno para su entrega al sistema inmunitario adaptativo en el intestino. Entonces, como voy de nuevo, la inmunidad innata tiene ese gran reto de reconocer a lo que es comensal y a lo que es microbiota residente, a la diferencia de reconocer a los patógenos o a los potencialmente patógenos. ¿Ok? Hay varios tipos de células epiteliales intestinales. ¿Ok? Voy un momentico atrás. Déjame sentar a otra persona que espera. Ok. Entonces, vamos a tener las células caliciformes. ¿Qué hacen las células caliciformes? Secretan moco. Las células epiteliales, que se encargan de la absorción y secreción de citoquinas. Las células M, ¿ok? Que son captadoras de antígenos. Y las células de Panet. Y las células de Panet que liberan péptidos antimicrobianos. ¿Ok? Súper importante. Sí, ¿Y qué organizaciones son estas? Te voy a pedir más. No, esa fue. Gracias. Ok, entonces, la protección inmunitaria innata en el intestino realmente está mediada por una parte de barrera física, que sería el epitelio, ¿ok? Y una química inespecífica, que bueno, es proporcionada por células epiteliales, mucosas y el moco que secretan, ¿ok? Cuando ustedes llegan a la unidad de gastroenficio, van a ver la liberación de mucha cantidad de mucinas para tratar de evitar que el ácido clorhídrico que se encuentra, que se va secretando en el estómago por las células parietales de las criptas gástricas. ¿Cómo podemos evitar entonces que el ácido clorhídrico no me dañe o no sea letal para la mucosa gástrica? A través del moco, ¿ok? A través de la liberación de mucinas y a través de la liberación de moco por células caliciformes. Aquí pasa lo mismo. El tubo digestivo tiene en la innata tiene una respuesta física, que es la parte física, que es el epitelio, y una parte química, que es el moco, ¿ok? El moco producido y las células que también liberan cierta cantidad de sustancias, ¿ok? Entonces, aparte de eso, vamos a tener que las células epiteliales intestinales adyacentes están unidas por proteínas, ya se les había comentado, lo de la zónula occludens, y estas bloquean el paso de bacterias, ¿ok? Bloquean como tal todo el paso de bacterias.
Las mucinas, ahora hablando del tema de las mucinas, son proteínas muy glicosiladas que forman un gel hidratado, que es el mismo gel que se encuentra en el estómago para evitar el ácido clorhídrico dañe la mucosa, y que puede impedir el contacto del microbio con las células epiteliales. Entonces, ¿qué hace la mucina? La mucina forma parte de la barrera química, que evita el contacto del microbio con la célula intestinal, porque normalmente en el caso, por ejemplo, de Escherichia coli, enterotoxigénica, ella libera ciertas toxinas que puede dañar el epitelio. Entonces, estas mucinas lo que hace es que evita, debido a que son proteínas glicosiladas, entonces evita el contacto del Escherichia coli enterotoxigénico con las células epiteliales. ¿Ok? Eso es lo que hace prácticamente eso. ¿Ok? Y hay otra cosa importante, que una propiedad notable de esta barrera mucosa del intestino es su rápido recambio y su respuesta a diversas señales ambientales e inmunitarias, lo que permite un aumento rápido de la función de barrera. ¿Qué interleuquina aumenta la función de barrera? ¿La interleuquina cuál? No Ok, estoy seguro. Con la ajá. 10. No estoy seguro. No mucho, pero el que realmente Yo refuerza diría IL2. IL-2. Ok, vamos a ¿Sí? ver. Todas las interleuquinas que sean antiinflamatorias y aparte la interleuquina 17. ¿Ok? Normalmente en este tipo de inmunidades te puedes hasta diferenciar en un TH17 y puedes generar interleuquina 17 que ayuda con la función de barrera. ¿Ok? Exacto, Camila. Interleuquina 17. Entonces, vamos ahora con las defensinas. Realmente lo único que me interesa que sepan que las defensinas es que son producidas por células epiteliales. ¿Y qué hacen? Defensa, que ejercen efecto tóxico sobre los microbios. ¿Ok? Las defensinas son unas proteínas que liberan las células intestinales para luchar contra esos microorganismos patógenos. ¿Ok? Y bueno, los receptores tipo TOL y tipo NOT son receptores ¿de qué tipo? ¿Qué reconocen los receptores tipo TOL? A Vamos a PAMS. repasar. ¿Cómo? PAMS, A los Muy bien, PAMS. PAMS. Ok, PAMS. muy bien. Entonces, si reconocen PAMS, forman parte entonces de la inmunidad innata, ¿correcto? PRR. Ok, ok. Entonces, células dendríticas y macrófagos del intestino. Entonces, muy bien. PRR, correcto. Tengo entonces los PAMS, ok. Y células dendríticas y macrófagos del intestino porque obviamente forman parte de la inmunidad innata. Ok. Entonces, esto es un ejemplo, lo que podemos observar con los receptores. Si pueden ver, vamos a hacer otra vez gráficamente, célula intestinal, o sea, estas son las células intestinales, esto es decir, esto es el epitelio, esto forma parte entonces de la lámina propia, de la muscular de la mucosa, todas las partes que tiene ese epitelio. Entonces, vamos a tener el PAM bacteriano, que en este caso vamos a hablar de Escherichia coli o podemos hablar de Shigella, una de las más frecuentes, y tienen un antígeno que se reconoce en su membrana. Entonces, ese antígeno que para el sistema inmunitario es el PAM, lo reconoce, por ejemplo, el receptor NOT o el TOL, ¿ok? Y ese receptor innato, ¿ok? Y las células dendríticas en la lámina propia expresan esas cantidades, pero bajas, de esos receptores. Entonces, ¿qué va a hacer? Generan señales que promueven respuestas inflamatorias y antivíricas en la célula. ¿Qué citoquinas liberan? Esas células dendríticas, si estamos en una respuesta inmunitaria innata. A ver. Si estamos innatos y tenemos que generar una respuesta inflamatoria y una respuesta antivírica. En caso. ¿Qué liberamos? ¿Qué citoquinas liberamos? Ok, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF. Ok, muy bien. Interferones también podemos liberar por la parte antivírica. Ok. Entonces, vamos a ver que, ok, ya vimos esta parte.
Exactamente, interferón 1, por ejemplo. Exactamente, que es el que expresa más hacia un perfil MHC1 y aparte también tiene actividad antivírica. Muy bien, Eduardo. Entonces, ya saliendo de esta parte, vamos a lo que es la anatomía funcional y la actividad antimicrobiana. Esto ya es como más la parte anatómica para que ustedes sepan dónde están ubicados. ¿Ok? Entonces, esto es una placa de Peyer. A mí lo que me interesa que sepan de la placa de Peyer es que tiene la estructura de folículo linfático, ¿ok? Normalmente va a tener centros germinales, ¿ok? Que contienen linfocitos B, T, cooperadores, células dendríticas foliculares, macrófagos. La relación entre linfocitos B y T en el GALT es 5 veces mayor que en los ganglios linfáticos. Es decir, voy a tener más linfocitos B en las placas de Peyer que linfocitos T. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que necesito más linfocitos B que T en las placas de Peyer? Y eso es pregunta de persona. Por la función secretora Ajá, función secretora ¿de quién y de qué? de inmunoglobulina. De inmunoglobulina A, correcto. Entonces imagínate, vamos a imaginarnos algo. Imagínate que tú estás en tránsito intestinal. Tú estás haciendo la digestión. Y en ese proceso de ese tránsito intestinal, una célula llega. Entonces, o sea, realmente la respuesta inmunitaria celular es efectiva, pero la que predomina es la producción de inmunoglobulina A, ¿ok? Súper importante. Y esa relación necesito que donde sea se lo escriban a la doctora Diana. Porque aunque sea de, bueno, este carajo está ubicado en lo que está pasando. Entonces, la relación entre linfocitos B y T, hay mayor B en los GALT que en células dendríticas, ¿ok? Entonces, otra cosa importante que vemos aquí es esto que está aquí, la representación antigénica y las células M. Si podemos ver, el antígeno, ¿ok? Pasa a través de las células M, llega como una especie de bolsa que se contiene la célula M. Entonces, aquí hacen el procesamiento y presentación antigénico, y ese procesamiento y presentación antigénico después me puede generar entonces unos mecanismos efectores. Que el mecanismo efector que estoy buscando o cuál es el producto final, vamos a preguntárselo así. ¿Cuál es el producto final de la cooperación celular entre una célula dendrítica intestinal con una célula T y B intestinal? ¿Cuál es el producto final? Está escrito en la diapositiva. Yo hago mi cooperación. Célula, o sea, yo hago mi cooperación. Célula dendrítica con mi linfocito T y después linfocito T con B, por ejemplo. Si el B no actúa entonces como una representador. ¿Cuál es el producto final de esa cooperación? ¿Para qué me sirve esa cooperación? El cambio de isotipo. Muy para el bien. cambio de isotipo, exacto. Exactamente. El cambio de isotipo de inmunoglobulinas. ¿Cuál es la inmunoglobulina que siempre está secretada y no necesita estar en presencia de un antígeno? La que siempre está. ¿Cuál es la inmunoglobulina que siempre vamos a tener en sangre? IgM. Muy bien, muy bien. Exactamente. Entonces, en este caso, normalmente la célula B está como programada para sintetizar inmunoglobulina M. Entonces, yo necesito un ambiente de citoquinas, como ya hemos dicho, antiinflamatorios. Entonces les pregunto, ¿qué citoquinas me van a liberar esas células epiteliales para generar un ambiente antiinflamatorio? ¿Cuáles son? Interleuquina 10, Muy bien. ¿Otra? TGF-beta, A Muy 4. bien. ¿Cuál? 4. Ok. ¿Otra? Interleuquina 10, TGF-beta, interleuquina 4. Y L4. Ok, sí. Ahí tienen las principales ahí son interleuquina 10 y TGF-beta, ok. Esas son las principales. Las principales para poder yo entonces generar un ambiente de citoquinas
importantes para yo entonces, mi célula B reconoce ese ambiente más CD40, CD40L, que ya lo vieron en cooperación y lo que estamos es repasando, genera entonces que esa célula B se diferencia ¿en qué célula se diferencia la célula B? Inmadura. ¿Se diferencia en qué célula? Célula plasmática. Muy bien. Célula entonces, un plasmocito, que puede liberar entonces anticuerpos. Ok. Entonces, aquí está el procesamiento de la célula M, ¿ok? Es lo mismo que habíamos dicho, como que medio la fagocita o como que la endocita y la libera entonces a la lámina propia donde están las células dendríticas, ¿ok? Normalmente las células M se localizan en regiones del epitelio intestinal. ¿Dónde se van a ubicar las células M? Donde se ubican las placas de Peyer, ¿ok? Normalmente las células M se localizan en regiones del epitelio intestinal llamados epitelio asociado al folículo, ¿ok? Y siempre están sobre la cápsula, sobre la placa de Peyer. Es decir, esta es la célula M, aquí va a haber una placa de Peyer, ¿ok? Aquí abajito siempre va a haber una placa de Peyer, ¿ok? Normalmente por eso es que normalmente en microscopía electrónica, cuando ves una placa de Peyer, en el epitelio vas a encontrar una célula M siempre por encima, ¿ok? O más proximal a esa placa de Peyer, ¿ok? Eso es súper importante, súper importante. Y otra cosa importante, las células M no realizan procesamiento, ¿ok? Ellas no procesan. No, por favor, no lo pongan. Las células M no procesan, ¿ok? Lo único que hacen es que captan, mueven las partículas y las moléculas a través de vesículas endocíticas y lo liberan a las células dendríticas y al GALT, ¿ok? Ellas no tienen función de procesamiento antigénico, ¿ok? Solamente tienen de transporte. ¿Por qué? Porque recuérdense que, si se recuerdan de histología, tienen estas células epiteliales que aparte tienen uniones herméticas tipo sonoro occludens, ¿ok? Entonces no puede pasar nada por aquí. Entonces se generaron estas células M, que son unas células que tienen capacidad de transporte, para poder entonces que la bacteria sea reconocida por la célula dendrítica. ¿Ok? Eso es súper importante. Aquí hay otra cosa importante que son las células dendríticas en la mucosa intestinal, ¿ok? ¿Qué significa? Que hay células dendríticas que captan antígenos, son muy numerosas en ciertas regiones del intestino, especialmente en la porción terminal del ilion, donde, bueno, extienden dendríticas, ¿ok? O sea, sabes que ya tienen se llaman células dendríticas porque ellas tienen prolongaciones dendríticas, ¿ok? Entonces, pueden generar una prolongación de una de las dendritas, y bueno, se extienden esas dendritas a través de las uniones que hay entre células epiteliales adyacentes, ¿ok? Y estas células dendríticas sí son capaces de procesar y presentar antígenos. Importantísimo. A ver. Ahora vamos con la inmunidad humoral. Prácticamente ya vamos a terminar. Estoy impactado. Ajá. Entonces, inmunidad humoral. Cambios de clase IgA. O sea, ya vamos a ver la inmunidad humoral. Ajá. Ya vimos qué hace la parte innata. ¿Ok? La parte innata es mucinas, defensinas, receptores tipo TOL, células dendríticas y macrófagos. Ya vimos lo que hace las células M. Ya vimos lo que hace las mucinas, las defensinas y los receptores. Obviamente ya lo conocen porque son receptores de la inmunidad innata, que fue su pregunta de parcial y de quiz de la primera unidad. Ahora vamos con la inmunidad humoral y los cambios de clase de IgA. Yo les pregunto, la cooperación celular entre una célula, la cooperación celular para yo producir anticuerpos con una célula B está dividida en dos. ¿Cómo se llaman? Hay dos tipos de cooperación que tienen que ver con la célula B para que se generen anticuerpos. ¿Cómo se llaman ese tipo de cooperación? ¿Dependientes e independientes de quién? ¿Timodependientes o timoindependientes? Muy bien, exactamente. ¿Qué significa eso de timodependiente y timoindependiente?
que si es independiente se hace a partir de una CPA a la linfocito B, o si es timodependiente es con el linfocito T y linfocito B, ¿no? Muy bien, exactamente. Si se llama timodependiente es que va a necesitar una célula T para que se active. Muy bien. Es así, tal cual. Eso es lo que significa y ya lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Dónde está? Ok, antes de ver esa parte, que creo que es lo siguiente. Sí, aquí está. Antes de ver esa parte, normalmente la inmunidad humoral está totalmente dominada por la producción de IgA, ¿ok? Eso ya lo habíamos visto. Dentro de la luz, los anticuerpos IgA y en menor medida IgG y IgM, es decir, predomina IgA, pero sigue habiendo igualito IgM y IgG, en menos cantidad, pero igual hay. La IgA se produce en mayores cantidades que cualquier otro isótopo, eso es importante. Esta producción tremenda de IgA se debe al gran número de células plasmáticas productoras de IgA en el GALT. Eso ya lo habíamos conversado cuando les dije la relación entre células T y células B que se encuentran en las placas de Peyer. ¿Okay? Entonces, si hablamos ahora de esto, sería el cambio de clase IgA dependiente del linfocito T. Es decir, vamos a hacer la cronología. Tengo aquí mi antígeno esto siempre vamos a tener que esto es la luz del túbulo, epitelio y todo lo que tiene que ver con la lámina propia, todas las capas que tiene el epitelio, ¿ok? Tienes este antígeno luminal, va a atravesar a través de la célula M, que bueno, coincidencia, tiene a la placa de Peyer, ¿ok? Por debajo, entonces, las células M son células especializadas para el transporte antigénico por encima o subyacente, ¿ok? O suprayacente, mejor dicho, suprayacente a las placas de Peyer o a ese GALT, ¿ok? Entonces, entra el antígeno puede ser directamente reconocido por el linfocito B o también puede pasar por por células presentadoras de antígeno, linfocitos TCD4, TCD4, CD40, CD40L, se da toda esta reacción y entonces puedo pasar de un plasmoblasto a una célula plasmática secretora de IgA y libero mi IgA entonces. Y se pueden dar cuenta aquí que esto sería una IgA específica ¿para quién? ¿Para quién sería específica esa IgA? Para el antígeno que se acaba de determinar, ¿no? Muy bien, exactamente. Yo lo que quiero que también ustedes aprendan y entiendan es que los anticuerpos, aparte de la IgM, o sea, el IgM tiene sus excepciones, todos los anticuerpos que se hacen en cambio de clase tienen que ser específicos para quien se está presentando, ¿ok? Súper importante eso. René, Otra una cosa, pregunta. dime. ¿Esa célula dendrítica cómo participa con el linfocito B? Si ya también participó presentándolo al linfocito TCD4, ¿Aquí o aquí? ahí en donde tienes el... Esto, ok, Sí. normalmente ustedes no han llegado a ese punto no han llegado a ese punto de la materia, que hay una cosa que se llama las hipersensibilidades. Normalmente, las hipersensibilidades son respuestas exacerbadas a una respuesta normal. Entonces, el linfocito B necesita tener como una especie de regulación para no producir una gran cantidad de IgA, ¿ok? Esto es como una especie de regulación, ¿ok? Mira que libera TGF-beta y libera también óxido nítrico, que ambos en este sentido actúan como citoquinas antiinflamatorias regulatorias de esta interacción entre el linfocito B y el linfocito T, ¿ok? O sea, normalmente todo el tubo digestivo tiene que manejarse bajo la tolerancia, la regulación y la desviación inmunológica, ¿ok? ¿Entendido eso? Gracias. De Y nada. la célula dendrítica del otro lado del dibujo lo que hace es activar al T y luego ese T hace el cambio de isotipo en B. Claro, pues acuérdate que en cooperación celular primero es el APC
La célula Ujú. presentadora de antígeno a través de un TH2, un MHC clase 2 presenta con linfocito T y después el linfocito T normalmente va y hace la presentación ahora al linfocito B, ¿ok? Entre CD40 y CD40L. Y hace que se active el linfocito B pasando ahora a ser una célula plasmática, ¿ok? Otra cosa que es importante, y no sé si lo saben, es que hay una diferencia entre para que haya cambio de clase dependiente e independiente del linfocito T. La diferencia, que eso normalmente creo que lo van a ver en inmunopatología, o tuvieron que haberlo visto ya, es que depende del antígeno. Si el antígeno es, ¿saben cuando ustedes vieron antígeno anticuerpo? Que en antígeno anticuerpo les hablaban de las características del antígeno, que si era muy heterogéneo, o sea, tenía muchas diferencias entre carbohidratos, proteínas, su estructura era muy distinta, su número de bases, su número de estructura, toda esa parte de la antigenicidad que tiene el antígeno. Entre más antigénico sea, más depende de un linfocito T. Entre menos antigénico sea, menos depende de un linfocito T. ¿Ok? Por ejemplo, antígenos que tengan una estructura muy similar, es decir, que sea muy homogénea, que no tenga tantos arreglos, que no tenga tantas estructuras especializadas, es decir, tiene una baja inmunogenicidad y tiene una baja antigenicidad, entonces eso es un antígeno que puede ser independiente de T. Pero los antígenos que son así, unos mega antígenos, que tienen estructuras heterogéneas, son de gran tamaño, son de alto peso molecular, sí necesitan entonces son entonces antígenos timo-dependientes para entonces generar anticuerpos. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la gran diferencia entre lo que pasa cuando aquí es dependiente y aquí es independiente. ¿Qué significa? Normalmente requiere la unión de ciertas citoquinas, es decir, la APRIL, la BAF y TGF-beta, ¿ok? Normalmente, la célula dendrítica reconoce a la bacteria a través de su PAM, ¿ok? A través de su TLR. Esa célula dendrítica libera estas interleuquinas, TGF-beta, APRIL y BAF. Entonces el linfocito B, que tiene como IgM positivo, pasa ahora en cambio de isotipo a convertirse ahora en una célula plasmática que libera IgA. ¿Ok? Esta vía independiente del linfocito T da lugar a anticuerpos con una afinidad relativamente baja frente a las bacterias intestinales. Entonces, ¿cuál de las dos presentaciones me conviene más? La cooperación dependiente del linfocito T o independiente del linfocito T. ¿Cuál me conviene más para el organismo? La dependiente. La dependiente. Exactamente. La dependiente me conviene más porque como tuvo que pasar por un proceso de activación, tuvo que pasar por dos células distintas, entonces estos anticuerpos son mucho más afines al patógeno que estos antígenos que simplemente pasaron por célula dendrítica. ¿Ok? Entonces, ya saliendo de este tema, ¿ok? Ya vieron entonces, igual les voy a pasar mi quiz, pero creo que ya Nicole se los pasó y tiene absolutamente todo lo que me preguntaron a mí igual. Entonces, voy aquí un momento porque esto es lo que necesito que sepan. Ok. Sitios inductores, las placas de Peyer y los folículos linfoides aislados. Explicar qué hace la placa de Peyer, explicar por qué hace el epitelio intestinal en la lámina propia. Recuerden que el epitelio intestinal entonces me libera mucinas, defensinas, poseen los receptores tipo TOL. Las placas de Peyer se encuentran entonces en la lámina propia y en la submucosa, entonces generan todo lo que es el procesamiento y presentación de antígenos. Todo eso lo tienen que explicar si se los preguntan. Todo eso sí se los preguntan. Y aparte, otra cosa que necesito que sepan es cuáles son los mecanismos para la tolerancia. ¿Ok? Yo se los voy a pasar. Yo tengo un documento que redacté donde tengo 3 mecanismos para generar por qué el sistema inmunitario de las mucosas tiene que tener tolerancia. ¿Ok? Ahorita se los envío por el grupo.
Y bueno, esto es otra cosa súper importante, que esto es promoción en salud, que lo van a hacer muchísimo en pediatría. Ahorita yo lo estoy haciendo en pediatría, que es la importancia de la lactancia materna, que lo importante de esto es la lactancia materna. Normalmente, para hacerles el cuento corto, se promueve la lactancia materna en sitios de desastres naturales, devastaciones, niños abandonados, que viene una madre, entonces le dice, bueno, mira, dale lactancia materna, ya el niño ya pertenece a ella, ¿ok? La lactancia materna es una continuación de todo el recuento inmunológico y todo el recuento nutricional que tiene la mamá, ¿ok? Entonces, la importancia es que, bueno, el crecimiento, el desarrollo, pero a nivel inmunológico, es que el patrón inmunológico de la madre se lo pasa al niño, ¿ok? Eso es algo súper importante, porque recuérdense que, igual ustedes lo van a ver en la clase de inmunología de edades extremas, los recién nacidos y los niños menores de 2 años realmente no tienen desarrollado un buen sistema inmunitario. Entonces, ¿quién le da el sistema inmunitario? ¿Quién le da las defensas? ¿Y quién le da el medio desarrollo del sistema inmunitario al momento de nacer hasta prácticamente el año, a los 2 años? La lactancia materna. ¿Okay? Y esto es súper importante, que lo quería recalcar era que la importancia, ¿ok? Es que si la madre, por ejemplo, está en un estado homeostático, es decir, está sana, no nació con ninguna enfermedad, o sea, el niño no contagió ninguna enfermedad del TORCH, es decir, de la enfermedad que se transmite a nivel vertical de madre a placenta, que eso lo van a ver en pediatría y en microbiología también. Si la madre está en ese estado homeostático normal, sin ningún problema inflamatorio, ella va a tener realmente mucha cantidad, o sea, va a pasar muchas interleuquina 10, TGF, factores de crecimiento, IgA, ¿ok? A través de la leche materna, ¿ok? Otra cosa también importante es que si la madre es alérgica a algo, esto puede afectar también el perfil inmunológico del hijo, ¿ok? Y bueno, los antígenos provenientes de la alimentación de la madre serán procesados en pequeñas cantidades, donde algunos de ellos se asociarán a IgA, de forma que serán transmitidos a través de la leche al bebé. Les pregunto, ¿qué anticuerpo no puede atravesar la placenta? ¿Qué anticuerpo? La inmunoglobulina G. No, la inmunoglobulina M no puede pasar, porque la inmunoglobulina M es muy, muy grande, ¿ok? Y realmente no puede pasar por la placenta como tal, ¿ok? Entonces, eso es súper importante que lo sepan, porque también se lo pueden preguntar, ¿cómo va a estar el nivel de IgM de una mamá que tiene una toxoplasmosis? Ah, no hay IgM porque el niño no puede pasar, no hay manera de atravesarlo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las inmunoglobulinas que pueden llegar a atravesar la placenta y lo pueden tener el niño? Y aparte de tenerlo el niño, lo tiene a través de la leche materna, IgA y en poca cantidad IgG, ¿ok? Poca cantidad. ¿Qué otra cosa es importante de esto? Porque para pasar a cutáneo, porque creo que ya lo siguiente es cutáneo. Sí, leche bol. Ajá. Ajá. El sistema está hecho para que el bebé desarrolle tolerancia a estos antígenos alimenticios, ¿ok? Y si esto no ocurre, el sistema de mucosa del niño sería más lento y ocurrirían más infecciones respiratorias, problemas a nivel de disbiosis, ¿ok? Normalmente, las madres, o sea, cuando tú tienes un embarazo controlado y tienes algún problema de que tienes tu canal vaginal no dilata completo después de ciertos medicamentos dilatadorios, la oxitocina no tienes buena cantidad de producción de oxitocina, se genera un parto por cesárea, ¿ok? Esos partos por cesárea que el niño no pasa por el canal vaginal, ese canal vaginal, al no pasar el niño por el canal vaginal, no tiene contacto con esos microorganismos residentes comensales de la madre, que también le van generando, ella misma, o sea, a través de ese proceso de pasar por el del parto, a través del pasar por el canal vaginal,
Ya la madre le está dando como una herencia inmediata, que eso normalmente se llama inmunidad natural, ¿ok? Inmunidad pasiva natural. Ya lo van a ver cuando vean vacunas, pero para que de una vez lo vayan sabiendo, ustedes tienen una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. Dentro de la activa es que tuvo que haber tenido contacto con el antígeno, y pasiva no tiene contacto con el antígeno, pero igual tengo anticuerpos, ¿ok? La lactancia materna y el parto natural genera anticuerpos mediados por inmunidad pasiva, natural, porque los anticuerpos son naturales, ¿ok? Por ejemplo, una inmunidad pasiva artificial, bueno, tienen muchas que, bueno, no van al caso ahorita, por ejemplo, el Rogan cuando el niño nace con incompatibilidad con la madre. Y una inmunidad activa artificial, ¿alguien me puede decir una? Una inmunidad activa Las artificial. vacunas. Muy bien, exactamente. ¿Y una inmunidad activa natural? Cuando te enfermas. Exactamente. Una segunda exposición a un antígeno conocido por el sistema inmunitario. ¿Se entendió? O sea, entendimos el concepto de lactancia materna, vieron que no es tan difícil mucosas. Igual yo les voy a pasar un documento de Manuel, si no se quieren leer las 14 páginas de la clase. Manuel tiene 13 páginas, está bien potable. Me gustaría más que se leyeran el libro porque les da como más detalle y le da como más información. Entonces, bueno, antes de empezar con un cutáneo, tengo que ir a presentar el quiz. Entonces, si quieres, denme un chance, no se desconecten. Le voy a dar pausa a la grabación. Ok, para esta parte del sistema inmune cutáneo, aparte del video del doctor Edwin, no sé si acuérdense que yo les pasé hace como una semana por dónde tenían que estudiar. No sé si ya vieron el video del doctor Edwin. Aparte del video del doctor, está el video del taller de Cindy. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a repasar las preguntas o lo más preguntable o lo más repasable que tienen que repasar del sistema inmune cutáneo, ¿ok? Esto es lo primero. Y tal cual la pregunta más o menos puede ir enfocada así. ¿Por qué los queratinocitos son células inmunocompetentes? Les pregunto, ¿por qué creen ustedes que yo tengo que aclarar que los queratinocitos son células inmunocompetentes? ¿Por qué creen que yo tengo que hacer esa salvedad o por qué la Sociedad Científica Inmunóloga tiene que hacer esta salvedad? ¿Cuál es la función principal del queratinocito? Inicialmente actúan como barrera entre los antígenos de la microbiota de la piel, pero también pueden funcionar como presentadores de antígenos, ¿no? Muy bien, exactamente. Antes se conocía lo que vieron en su primera clase de inmunología, cuando vieron células y tejidos, que vieron que parte de esa inmunidad innata o esa parte de las barreras anatómicas era la piel. Entonces que nada más se conocía que el queratinocito, más allá de producir queratina y más allá de ser un agente de la barrera física, como en el caso del epitelio, ¿ok? Tienen también una función inmunocompetente, ¿ok? Esto es súper importante y esto es pregunta de parcial, ¿ok? Esta parte de inmunocompetencia es pregunta de parcial, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llaman que son células inmunocompetentes? Porque, bueno, expresan en sus membranas receptores tipo TOL, expresan receptores tipo NOT, son capaces de producir péptidos antimicrobianos, defensinas tipo beta y catalicidina. Ya ustedes saben las defensinas, lo que habíamos hablado, entonces forma parte de una barrera física y forma parte de la barrera química, porque también produce defensinas, ¿ok? Puede formar constitutivo inducido una serie de citoquinas, interleuquina 1, 6, 7, 10, 12, 18, TNF, hasta factores de crecimiento y factores quimiotácticos, ¿ok? Hacia el queratinocito en forma inducida
también bajo efecto del interferón gamma, los queratinocitos pueden expresar moléculas de MHC clase 2, como había dicho Diego. También generan expresión de moléculas de adhesión para facilitar la circulación leucocitaria, y expresión de CD1D para expresión de glucolípidos y activación de linfocitos NK. O sea, con todas estas que están aquí, que igual en el documento que les pasé de José Daniel, está todo esto explicado paso por paso, ¿ok? O sea, más detallado, porque no solamente van a nombrar, ¿ok? Más o menos, bueno, expresan en su membrana receptores tipo TOL que a través de una infección de la piel o un microorganismo residente, un microorganismo patógeno en piel, pueden reconocer a través de sus PAMs. Entonces ya describieron el primero. Son capaces de producir péptidos antimicrobianos como las defensinas, que pueden entonces forma parte de una barrera más allá de una barrera anatómica, una barrera química que puede contrarrestarse contra toxinas y además disminuye la separación entre esas células epiteliales y el antígeno. ¿Ok? Y bueno, pueden formar constitutivamente también una serie de citoquinas, pueden colocar que el queratinocito también al momento de generar una lesión, porque normalmente esa era la pregunta de la doctora Zaida cuando daba el tema de inflamación, una lesión, una injuria donde el material punzante estaba infectado. Entonces, obviamente, al haber una injuria, es decir, una lesión a nivel de la piel, puede ser tanto epidérmica como dérmica, eso puede generar entonces la liberación de interleuquina 1,6 que puede llevar a la generación de un proceso. ¿De qué tipo de proceso? Si estamos hablando de interleuquina 1 e interleuquina 6. Inflamatorio. Muy bien, un proceso inflamatorio. Entonces, esto también puede ser una manera de explicar por qué el queratinocito forma parte de una célula inmunocompetente. Porque a través de ciertas señales, como por ejemplo la liberación de citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF, que tienen efecto pleiotrópico, es decir, tiene acción diferente por diferentes células que lo expresan. Eso lo tuvieron que haber visto en citoquina, la palabra pleiotropismo. Entonces, cada una de estas, otra cosa que pueden hacer, también pueden actuar a través del efecto interferón gamma, pueden formar parte y expresar moléculas de MHC clase 2 y ahí explicar. Entonces, si expresa moléculas de MHC clase 2, consideraría el queratinocito ¿qué tipo de célula? ¿Una célula qué? Si expresan MHC clase 2. Presentadora de antígenos. Muy bien, presentadora de antígenos. Entonces, están viendo que de esto tan resumido, teniendo conocimientos previos, ¿ok? Pueden desarrollar, ¿ok? Pueden desarrollar información. Otra cosa también importante es que si se ponen a dar cuenta, aquí en la migración de los tejidos, y ven a este lado, pueden ver, por ejemplo, el linfocito que a través del ICAM y el LFA1, que son ¿qué? ¿Qué son estas moléculas de aquí? ¿Son moléculas de qué? ICAM y LFA1. De adhesión. Ok, exactamente. Son moléculas de adhesión para facilitar la recirculación circulatoria. ¿Y en dónde entonces el queratinocito actúa con esa recirculación leucocitaria? ¿En qué proceso? ¿En un proceso qué? Extravasación. Ok, ¿que forma parte de un proceso? Inflamatorio. Exactamente. Entonces, y aparte, también libera expresión de CD1, ¿ok? Para presentación de glucolípidos y activación de linfocitos NK. Entonces, se pueden dar cuenta que los queratinocitos, aparte de, obviamente, toda la introducción que se dan en las clases de la parte cutánea, porque realmente se hace un recuento de toda la parte histológica, que es importante conocerla, ¿ok? Porque en sala de emergencia le van a llegar muchísimos pacientes quemados, muchísimos pacientes con heridas punzantes, heridas de bala, y tienen que saberlo. Pero en este caso que estamos hablando más inmunológico, tienen que saber entonces estas características que hace que el queratinocito sea una célula inmunocompetente. ¿Ok? Entonces, esto es pregunta de parcial. ¿Ok? Súper importante. Súper importante.
Ok. Están escribiendo por el grupo que aceptes a la gente. Ah, sí, voy. No, al final no se deshabilitó, no se puede. X, no importa. Entonces, aparte de eso, vamos a tener, ya va. Lo que pasa, esta siguiente pregunta es más o menos lo que ven en la fotoinmunología, ¿ok? Esta parte de la fotoinmunología es, se los leo, tal cual es una pregunta de quiz. Considerando que la fotoinmunología es el estudio de los efectos de la luz, rayos ultravioletas sobre la respuesta inmunitaria, explique cómo la radiación UV induce a la supresión sistémica de la respuesta antitumoral específica para antígenos inducidos por UV y formación de tumores. Ajá. En la pregunta, ¿qué les hace ruido? ¿Qué es lo primero que le puede hacer ruido de que no entiendan qué tienen que hacer? Este es el momento. Una respuesta antitumoral específica. Iba a decir Entonces, eso. La última parte del enunciado es lo que me confunde. ok, entonces, específica y formación de tumores. Ahorita vamos a ver más adelante que se hizo un experimento con modelos múridos, es decir, con ratones. Van a ver qué significa y cómo vamos a explicar esto aquí, ¿ok? Entonces, lo primero que les digo, las inmunosupresiones, en este caso, son específicas. Normalmente, las inmunosupresiones que ustedes van a ver a lo largo de su paso por medicina interna del hospital, van a ver muchas inmunosupresiones sistémicas. Es decir, tengo todo el sistema inmunitario totalmente comprometido. En este caso, que estamos hablando de la fotoinmunología, estamos hablando de que esto es una supresión sistémica a un antitumoral específico. Ya vamos a ver cómo vamos a desarrollar esto, porque esto fue mi pregunta de final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desarrollamos esa parte de la fotoinmunología? Es simple. La luz UV es capaz de penetrar la piel y alterar la forma en que funciona el sistema inmunitario. La luz que nosotros podemos ver no son más que ondas que se mueven determinadas frecuencias y longitudes. La luz UV se encuentra en un rango al espectro, bueno, y más o menos es lo que les estoy explicando, pero acuérdense que ustedes tienen una radiación UVA, UVB y UVC, ¿ok? Y si se pueden dar cuenta, la UVA llega hasta dermis, la UVB puede llegar hasta epidermis y realmente la UVC solamente con la capa de ozono llega hasta ahí, ¿ok? Entonces, la radiación UVB se caracteriza por ser filtrada parcialmente, catalizar la producción de vitamina D, ser responsable de las quemaduras solares, estar asociada a cáncer de piel y estar asociada a la supresión de la respuesta inmunitaria. Entonces, en esta pregunta yo empezaría primero con una pequeña introducción, es decir, la fotoinmunología estudia los diferentes tipos de radiaciones UV. Para intereses inmunológicos, la radiación UVB es caracterizado por, más allá de sus funciones fisiológicas, catalizar producción de vitamina D, quemaduras, hasta la producción de cáncer de piel, está asociada a una supresión de la respuesta inmunitaria. Ahí yo empecé. Wow, hice una buena introducción del tema. O sea, agarré algo sencillo y empecé una introducción del tema, ¿ok? Muchas veces pueden ser que ustedes sepan de lo que están hablando, pero no se les entiende lo que están escribiendo, ¿ok? Entonces, traten siempre de empezar con una breve introducción, porque esto es lo que realmente quiero, pues esto lo pueden leer en cualquier resumen y es igualito. Entonces, vamos a tener qué pasa con la inmunosupresión. Hay ciertos, y van a ver que hay ciertos parámetros para generar esa inmunosupresión. Entonces, normalmente vamos a ver que hay un experimento, ¿verdad? Que ese es que hacen con modelos múridos, que son ratones, para que sepan que la palabra múridos, cuando en algún momento lo escuchen en algún quiz, en algún parcial, múrido significa ratones de laboratorio. Normalmente se estudió durante los años 70, ¿ok? Y hay una doctora que se llama la doctora Margaret Cricket,
y su equipo de investigación realizó estas investigaciones. ¿Ok? Primero vamos a la parte teórica y luego vamos a la parte práctica con los ratones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Los queratinocitos existe el ácido transurónico, ¿ok? Que tiene un cambio conformacional gracias a la luz UV y se convierte en ácido cisurónico. Entonces, están viendo que normalmente el queratinocito tiene ácido transurocánico, disculpen, transurocánico, que tiene un cambio conformacional gracias a la luz UV y se convierte en cisurocánico. Esto permite que se proteja el ADN de los queratinocitos. Al haber el cambio, se genera una molécula muy parecida estructuralmente a la serotonina. Como es muy parecida, se une a los receptores para la serotonina que se expresan en linfocitos T y B. Y yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que hace la serotonina? La serotonina, como vieron en sus clases de neuroanatomía, hay receptores serotoninérgicos. Y esos receptores normalmente lo que hacen es que median inmunosupresión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es uno de los principales mecanismos? Uno de los principales mecanismos es el ácido transurocánico cuando tiene contacto con la luz UV, que es este ácido transurocánico es fisiológico en el queratinocito, pasa a ser ácido cisurocánico que tiene una conformación estructural similar al de la serotonina. Entonces, si tiene una similitud a la serotonina, entonces se puede unir a su receptor, que es el receptor para 5-HT, que el receptor 5-HT es el receptor para la serotonina. Entonces, tengo el queratinocito, ácido transurocánico. Hago exposición a la luz UVB, me paso de ácido trans a ácido cis. ¿Ok? Al haber el cambio, se genera esa molécula a serotonina, muy parecida. ¿Ok? Entonces, como es muy parecida, se une a los receptores para la serotonina que se expresa en linfocitos T, B y células dendríticas. Entonces, y está asociado a inmunosupresión. Entonces, ¿qué bloqueo? El receptor serotoninérgico, que pueden decir nada más receptor de serotonina, se encuentra en linfocitos T, en linfocitos B y en células dendríticas. Y eso puede llegar a una inmunosupresión. ¿Ok? La luz UV, al actuar sobre los queratinocitos, puede mediar la producción de diferentes tipos de mediadores solubles como interleuquina 10 y TNF, que se han asociado mucho a inmunosupresión, así como a la prostaglandina E2 e interleuquina 1. ¿Ok? Como se los dije, porque ustedes simplemente ven interleuquina 1, TNF, y ustedes ya piensan en inflamación, en desarrollo de respuesta innata. Recuérdense que estas citoquinas tienen un efecto pleiotrópico, porque tienen un pleiotropismo, que según quién los sintetice, qué célula los libere y en qué situación y en qué tejido, genera una respuesta. En este caso, la luz UV en los queratinocitos media la interacción y la liberación de interleuquina 10, que es antiinflamatoria. La prostaglandina E2, ¿ok? Interleuquina 1, TNF. Entonces, otro truco que también hago yo cuando presenté, voy de lo más cierto a lo que no es tan cierto o lo que no estoy muy seguro. Yo estoy súper seguro que la inmunosupresión me lo hace la interleuquina 10. Pongo de primero interleuquina 10. ¿Ok? Pongo después prostaglandina 2 y después pongo interleuquina 1 y TNF. Y eso está asociado a inmunosupresión. ¿Ok? Ahora, cuando se irradia con luz UV la piel, se reduce el número y se daña las células de Langerhans. ¿Ok? ¿Y esas células de Langerhans qué función tienen en la piel? ¿Qué creen ustedes que tiene función las células de Langerhans? Son presentadoras de antígenos. Ok, son presentadoras de antígenos. ¿Y son células presentadoras de antígenos dónde? ¿Se llamarían cómo? Células presentadoras regionales. ¿Ok? Normalmente las células de la epidermis, exacto, regionales. ¿Ok? Entonces ya están viendo todas las capacidades que tiene la radiación UV que se estudia en la fotoinmunología. Entonces, cambio de ácido transurocánico a cisurocánico. Y la piel reduce el número, la luz UV reduce el número y se dan las células de Langerhans.
Entonces, tienen esas dos maneras ahí. Aparte, tienen todo este listado de aquí que lo pueden nombrar. El UV induce la formación de tumores, suprime la respuesta antitumoral, la supresión inducida es sistémica, la supresión se puede transferir adoptivamente y la supresión es específica para antígenos inducidos por UV. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Ok? Hay otra cosa también importante que es lo que pasa, creo que yo tengo esa imagen, no sé si la tengo, no la tengo. Ok. Normalmente los rayos UV, esos rayos UV, la producción de mediadores inducidos por el UV, tenemos interleuquina 10, TNF-alfa, prostaglandina 2, interleuquina 1, los cuales en su mayoría son mediadores inflamatorios. Eso es verdad, lo que les estaba diciendo. Sin embargo, cuando se producen bajo estas condiciones, actúan como moduladores negativos a la respuesta inmunitaria, generando supresión, ya que activan poblaciones específicas de qué tipo de linfocitos T. TRF. ¿Qué son los TRF completos? Los linfocitos T reguladores. Exactamente. Entonces, recuerden que ustedes tienen tres tipos de poblaciones, realmente cuatro. Tres tipos de poblaciones, las TH1, TH2, TH17, T reguladores, y se le agregan los T de memoria, pero realmente la inmunología del pensum no toca mucho la parte de memoria, ¿ok? Entonces, ¿cómo finalizan, cómo podrían finalizar todo este escrito? Decir, bueno, el ácido transurokánico, cuando pasa a un ácido cis-urocánico, me genera entonces la liberación de, bueno, sobre el queratinocito, interleuquina 10, TNF, prostaglandina 2, interleuquina 1, que a pesar de que, y lo tienen que poner, a pesar de que sean citoquinas proinflamatorias, en estas condiciones donde la piel es expuesta a la luz UV, lo que van a hacer es que van a generar una inmunosupresión ya que activan poblaciones de linfocitos T reguladores. ¿Ok? Ellos lo que hacen es activar a través de estas interleuquinas, a pesar de que son proinflamatorias, por lo que le estaba contando, por el efecto pleiotrópico, por ese efecto pleiotrópico, tienen esa capacidad entonces de activar los linfocitos T reguladores. ¿Ok? ¿Y qué interleuquinas liberan los linfocitos T reguladores? Aunque sean dos de ellas. Creo que la 22. ¿Cómo? ¿De 17? No tanto. O sea, sí, pero no es la más importante. T regulador. Son dos muy importantes. La Interleuquina 10, muy bien. Otra, Natu. y el beta, perdón, TGF beta. TGF. TGF beta, exacto. ¿Qué significa TGF beta? Porque a veces si lo escriben no se los valen. Factor Transformador y de crecimiento beta, ¿no? Exactamente. Entonces ya saben. La T regulador, entonces por eso es tan importante que cuando lleguen ya a esta segunda unidad tengan muy buena dominada la parte de citoquinas, porque todo de aquí adelante es cómo actúan las citoquinas y cómo es su papel pleiotrópico en cada una de las condiciones, ¿ok? Ok. Entonces, otra cosa que les quería comentar aparte de eso, también los efectos UV en las células de Langerhans, aparte que reduce el número y daña las células, sí, bueno, citoquina. Ajá, aparte de que en las células de Langerhans lo que hace es que reduce el número y se daña la célula por dos razones. Uno, disminuye el número de dendritas. Recuerden que las células de Langerhans son células dendríticas especializadas regionales para el tejido, para la piel, ¿ok? Primero. Y segundo, otra cosa importante es que gracias a las radiaciones UV disminuye la expresión de B7, que es para los linfocitos B, y MHC2. ¿Ok? Entonces, bueno, tienen eso ahí importante. ¿Ok? Ya voy.
Ok. Aparte de eso, realmente es súper importante que, o sea, ya están viendo lo que me pareció súper importante que sepan. Lo primero, esto sí, se repasan toda la clase, igual tienen el desgrave de José Daniel. José Daniel es de mi grupo de grabación y bueno, siempre es a uno los desgraves. Tienen el desgrave, aparte tienen las clases del doctor Edwin, tienen esta prepa, entonces, ¿qué me parece súper importante? Esto de los queratinocitos, el tema de la fotoinmunología. Ahora, en clase me imagino que tuvieron que haber visto este experimento, ¿ok? Más o menos vamos a tratar de explicarlo para que lo entiendan. Entonces, en un principio, lo que se hizo fue exponer, vamos a ubicarnos aquí arriba, primero. A un principio lo que se hizo fue exponer a ratones a dosis carcinogénicas de radiación UV, lo cual resultaba en el crecimiento de un tumor en piel. O sea, yo le doy dosis carcinogénicas a un ratón sano irradiado. Va a crecer el tumor, ¿correcto? Creció el tumor. Ahora, creció este tumor. A continuación, este mismo tumor, inducido por radiación UV, es trasplantado a ratones sanos inmunocompetentes. ¿Cuáles son los ratones sanos inmunocompetentes? Bueno, este que está aquí es un ratón sano inmunocompetente. Los cuales terminaban rechazando el tumor. Sin embargo, o sea, están viendo que este ratón, este es un ratón sano irradiado. Esto es un ratón que no ha sido irradiado, ¿ok? Esto es un ratón sano irradiado, generó a través de una dosis carcinogénica, generó y creció el tumor. Ahora, ese tumor es trasplantado a un ratón sano y ese ratón sano inmunocompetente rechaza el tumor UV. Pero en un ratón inmunodeficiente crece el tumor, ¿ok? Entonces, cuando el tumor era trasplantado a ratones sanos, inmunocompetentes, rechazaban el tumor. Primero. Sin embargo, cuando el tumor era trasplantado a ratones sanos e inmunodeficientes, esto se asentaba y comenzaba a crecer, ¿ok? Empezaba a crecer, lo cual sugería, ¿ok? Que la radiación UV era capaz de suprimir la respuesta inmunitaria para favorecer el crecimiento del tumor. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver ahora este ejemplo que está aquí. Vamos a ver el ejemplo, para que lo terminen de entender. Para verificar esta última teoría, es decir, que ¿por qué crece en un ratón inmunodeficiente y no crece en un ratón inmunocompetente? Se realizó una tercera prueba, ¿ok? Entonces, tenemos ratón sano, ratón inmunodeficiente, ratón sano irradiado, ¿ok? Ya va. Ok, entonces lo importante aquí es para verificar esta última teoría, es decir, por qué este tumor UV no creció en un inmunocompetente, pero, o sea, no creció, fue rechazado, pero creció en el inmunodeficiente. Ahora lo que vamos a hacer es irradiar a un ratón sano, pero a una dosis no carcinogénica. Entonces, para verificar esta última teoría, se expuso a ratones sanos a dosis no carcinogénicas de radiación UV. Y luego se le trasplantó un tumor. El resultado fue que el tumor UV comenzó a crecer, lo cual sugirió que la exposición a la radiación UV llevaba a una supresión de la respuesta inmunitaria contra el tumor, lo cual favorecía su crecimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este ratón sano inmunocompetente y este ratón sano inmunocompetente? La dosis de radiación. ¿Cómo? La dosis de radiación que uno estaba irradiado con
con la luz UV y el otro no. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Que los Si rayos uno UV no está disculpa, ya va. primen Si el uno no sistema está inmune. irradiado y el otro sí está irradiado, ¿la conclusión cuál es? Que la luz UV inmunosuprime. Exactamente. La radiación UV llevaba a una supresión de la respuesta inmunitaria contra el tumor. Ahora aquí pasa algo muy interesante que es lo que realmente es pregunta de parcial. Es decir, si ustedes le ponen el caso de la doctora Margaret, porque se lo pueden poner así como para confundir, porque hay gente que no se lee los nombres de los experimentos, me pasó en mi primer quiz que me pusieron el nombre del experimento y ni sabía cuál era. Entonces, la doctora Margaret hizo el experimento. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ajá. Por último, se le trasplantó a este mismo ratón, es decir, al ratón que le creció el tumor V, que está con una dosis no carcinogénica, se le trasplantó un tumor inducido químicamente. Ven que hay un tumor inducido químicamente, lo cual llevó al que el ratón rechazara este último tumor. Entonces, ¿por qué rechaza el tumor químico si aceptó o creció el tumor V? Yo diría porque la luz UV afecta la inmunocompetencia de los queratinocitos, más no la competencia del sistema inmune en general, ¿no? Ok, ¿cómo se llamaría eso entonces? En pocas palabras, hago una inmunosupresión, ¿cómo? Como estábamos en la pregunta. Específica. Exactamente. Exactamente. La inmunosupresión es específica. Entonces, yo a través de todos estos el experimento que lo tienen que desarrollar, es decir, paso 1, paso 2 y paso 3, que igual yo se los voy a mandar en el Q&A de este quiz, o sea, yo se los mando, así explicadito, bien bonito, para que lo tengan y tal cual lo escriban así, se lo aprenden. Entonces, ya saben por qué en un ratón con un tumor inducido químicamente se concluyó entonces que la radiación UV era capaz de suprimir la respuesta inmunitaria específicamente contra tumores inducidos por radiación UV. Entonces, se considera que es una inmunosupresión específica. ¿Y cuál sería entonces el antónimo de una inmunosupresión específica? O lo opuesto, pues, que esto significa antónimo. Generalizada. Sistémica. Exactamente. Entonces, normalmente, para que generalizada o sistémica, más sistémica que otra palabra, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito que ustedes aprendan aquí? Que la radioinmunología, que es esta rama que se desarrolló en los años 70, normalmente es una inmunosupresión específica para este tumor. Entonces, así ya pueden responder esta pregunta que está aquí. ¿Cómo la radiación UV induce una supresión sistémica de la respuesta antitumoral específica? Si se lo preguntan así, medio describen esta parte de lo que habíamos conversado, de la inmunosupresión de radiación UV, se induce por los queratinocitos, ácido transurónico y tal, y después tienen que hablar de la parte del tumor, porque esto es lo que le da a ver la parte específica. Porque si a mí simplemente, yo se los pregunto como profesor y les pregunto una respuesta antitumoral específica y ustedes solamente me nombran el ácido urocánico y me hablan de las células de Langerhans y me hablan de solamente la citoquina, interleuquina 10, TNF, prostaglandina 2, interleuquina 1, para mí eso es algo sistémico. O sea, no sé si me están entendiendo, esto es algo sistémico, esto es una respuesta intercelular. Pero si ahora me hablan de lo que sucede entre un tumor UV y un tumor químico, ahí sí me están dando la especificidad que yo necesito para el tema. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Okay. Sí, la parte del experimento, Margaret, ¿es solamente la química o consiste en todo el experimento? No, es todo completo. Desde el Ok. tumor inducido, o sea, los 5 cuadritos, o sea, desde el tumor inducido UV, rechazo, crece,
Radiación sino carcinógena. Toda la diapositiva completa, literalmente, es literal es eso, ¿ok? Es lo importante de aquí. Entonces, ¿necesito que por favor se prendan el experimento? Sí, porque fue mi pregunta al final. A mí me René. pusieron al final esta misma foto y me mandaron a describirlo. Realmente fue un regalo, pero había que saberse el experimento bien. Y antes de... Dime. Tengo una pregunta, que, cónchale, no sé si se sale un poco, pero lo que pasa es que de entrada mi respuesta hubiese sido como que el tumor se estimula porque es lo mismo que lo generó en un principio. Pero pasa eso, no sé, es con los tumores químicos, es decir, si yo estoy expuesto al benceno, que es o sea, es una sustancia cancerígena tipo 1, únicamente el benceno me va a generar también esa respuesta. Yo sé que no es de esto, pero es que así era que yo lo iba a explicar y me surgió la duda. En la clase te hablaron del benceno. No, eso yo lo sé, Ok. eso yo lo sé, pero es lo que te digo, o sea, yo aquí hubiese dicho lo de la inmunosupresión y tal, pero también hubiese dicho que, es decir, el tumor fue inducido y fue inducido por la UV y por lo tanto lo va a estimular la UV, no lo va a estimular, o sea, un tumor Sí te inducido entiendo, por o sea, química. entiendo que, o sea, sí entiendo, por ejemplo, que fuera, por ejemplo, el benceno fuera el agente carcinogénico, pero, por Ajá. ejemplo, también puede ser la exposición a magnesio, o la exposición a metales. O sea, lo que Ok, quieres decir es que puede ser específico para benceno y puede ser otro específico para metales y claro. puede ser Ajá, específico la pregunta es, ¿la radiación es lo único que causa una respuesta específica? Yo sé que lo estamos viendo aquí en este tema en porque este estamos momento viendo sí. epitelio, pues, pero bueno, ok. En este momento sí, porque realmente las radiaciones UV lo que son ondas. Entonces Ok, el cuerpo no sabe cómo manejar eso a nivel sistémico. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los accidentes laborales. Normalmente las personas que trabajan en fábricas, que están expuestos a mucha cantidad de sustancias tóxicas, sí pueden generar un compendio grande de tumores que son tumores inducidos químicamente. Es decir, no son tan específicos como, por ejemplo, este tumor UV, ¿ok? ok, Que hace perfecto. la diferencia. Pero muy buena, o sea, muy bueno el razonamiento porque eso también te ayuda a tratar de defenderte mejor en un quiz que vale 8 puntos, por ejemplo, esta pregunta. ¿Ok? Ujú, ok, Muy gracias. bien. No, no te preocupes. Ajá, entonces, para finalizar, tenemos lo que es la inmunopatogénesis de la psoriasis. Realmente, nunca he escuchado que han preguntado la inmunopatogénesis de la psoriasis. Si se pueden dar cuenta, la palabra está compuesta con inmunopatogénesis, es decir, cómo la respuesta inmunitaria genera un proceso patológico y lo hace y la forma. O sea, si lo leen al revés, como la formación de una patología a través de la inmunología. ¿Ok? Y normalmente la psoriasis, ok, esta inmunología de la psoriasis es que, bueno, la psoriasis es una enfermedad inducida por factores ambientales, tales como, bueno, estrés, microorganismos, drogas, ciertos traumas, ok, pero también depende de factores genéticos, como, bueno, hay unos alelos ahí del complejo mayor de histocompatibilidad, que es el HLA-C. Lo pueden colocar, realmente no creo que sean tan específicos. Otra cosa que también me parece súper importante es que esta patología, que es la psoriasis, se distingue porque en su fase de inicio y en su fase de progresión es una placa. Lo que van a encontrar es una placa completamente de queratina. O sea, van a conseguir una placa que deforma totalmente la estructura de la piel. ¿Ok? Y en la fase de inicio, que es lo que más o menos ocurre, es que los distintos estímulos ambientales, si pueden ver, observar aquí las flechas estas, cuando normalmente ven la nomenclatura en los libros, todo lo que sea como un rayo es malo, o sea, están haciendo daño, es un efecto. Entonces, normalmente los estímulos ambientales como estrés, microorganismos, drogas, generan
van a generar normalmente que haya una destrucción de algunos queratinocitos, ¿ok? Y esa destrucción de queratinocitos hacen que liberen fragmentos del ADN y en respuesta al daño, los demás queratinocitos producen mediadores inflamatorios. En este caso, ese queratinocito actúa como una célula inmunocompetente y ven que a la hora de que estos estímulos ambientales destruyen los queratinocitos, liberan el ADN proteico, entonces los demás queratinocitos que ven la injuria y ven el sitio de la lesión, ellos lo van a interpretar como un antígeno, ¿ok? Lo van a interpretar como lo que pasa en la inflamación, lo que vieron en el taller de Dariela. Normalmente se genera la injuria, entonces las células vecinas liberan entonces interleuquina 1, 6 y TNF, ¿ok? En ese caso, cuando liberan esa interleuquina 1, 6 y TNF, y hay otra cosa también importante que liberan LL37, ¿ok? La LL37 se combina con los fragmentos de ADN y activa las células dendríticas plasmocitoides. Aquí están, aquí abajo, ¿ok? Entonces, toda esa cascada de lo que está sucediendo hasta la activación de células dendríticas plasmocitoides liberan interferón alfa. Ese interferón alfa genera ahora que se activen las células dendríticas dérmicas. Hay unas células dendríticas plasmocitoides que se activan primero y luego unas células dendríticas dérmicas. Eso hace entonces que esas células dendríticas dérmicas hacen procesamiento y presentación antigénico de ese ADN fragmentado que se rompió por ese mismo estímulos ambientales. Entonces, al final, lo que me interesa que suceda es que se genera un procesamiento y presentación, se activan linfocitos TCD4, liberando, bueno, interleuquina 12, 23. La interleuquina 12 es súper importante en la psoriasis. Se pueden olvidar de todo esto. O sea, se pueden acordar de simplemente, bueno, hay un procesamiento y presentación de antígeno y la interleuquina 12 es vital. Recuerden que interleuquina 12 forma parte de un perfil TH1, ¿ok? Entonces, esa interleuquina 12 hará que los linfocitos TD4 se diferencien en linfocitos TH1, mientras que la interleuquina 23 hace que se liberen interleuquinas, se diferencien en TH17. Entonces, ¿qué sucede? Los linfocitos TH1 y los TH17, o sea, ya salimos de esta fase de inicio. O sea, la fase de inicio termina con la activación de TH1 y TH17, la diferenciación por interleuquina 12 e interleuquina 23. Hasta aquí es la fase de inicio. Después de aquí viene la progresión de la placa, ¿ok? Que lo que me interesa aquí es que hay mucha liberación de óxido nítrico, mucha liberación de factores de necrosis tumoral, mucha cantidad de interleuquina 23. Entonces, todo eso, aparte de eso, hay una gran liberación de una proteína llamada psoriacina, que esa proteína llamada psoriacina, que se escribe con P, así como psoriasis, por ejemplo, psoriacina, también genera la progresión de esa placa, ¿ok? Entonces, lo importante es que tenemos entonces la interleuquina 17 que me produce defensinas, me produce quimiosinas, me produce migración de los neutrófilos, me produce diferenciación de monocitos a células dendríticas inflamatorias, producción de óxido nítrico, factores de necrosis tumoral, interleuquina 23. Me genera por último, ya lo último que sucede, que ahí es cuando empiezan a verse las manifestaciones clínicas, ¿ok? Las manifestaciones clínicas como tal se empiezan a observar cuando todos los mecanismos explicados desde la ruptura del ADN es reconocido por el LL37, tienen que acordarse del LL37, hasta las células dendríticas plasmocitoides. Las células dendríticas plasmocitoides, interferón alfa, ahora activan a las células dendríticas dérmicas, TH1, TH17, se hace toda esta cascada proinflamatoria, que lo que no se pueden olvidar es del óxido nítrico, del factor de necrosis tumoral y de la interleuquina 23. Todo esto que está aquí genera un ambiente proinflamatorio.
que les pregunto, ¿qué creen ustedes que es el producto final de un descontrol de una cascada proinflamatoria? ¿Qué creen ustedes? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, ¿cuál es el producto final de un descontrol en las cascadas proinflamatorias y de un ambiente proinflamatorio fuera de control? Ajá, una respuesta exacerbada, pero ¿cuál es el producto final? ¿Qué es lo último que se me genera? Eso lo vieron en inflamación. Lo último que ocurre, ¿qué es lo último? ¿Cuál es lo último que lleva a cabo el proceso agudo, después el crónico y después llega a una tercera fase? Pérdida de la función. No tanto. Bueno, sí hay pérdida de la función, pero hay algo que ocurre, algo súper importante. Ocurre lesión tisular importante. Entonces, saben que ustedes normalmente en la inflamación tienen una inflamación aguda, que es un infiltrado polimorfo nuclear, es decir, todos los polimorfos nucleares, o sea, todo lo que es neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y en una inflamación crónica tienen todo lo que es un infiltrado mononuclear. ¿Cuáles son las células mononucleares? Los monocitos. No, los monocitos. ¿No? En la psoriasis, CD1D, ¿no? No, los linfocitos. Parece que estoy hablando de infiltración en general. Entonces tienes un infiltrado polimorfo nuclear y mononuclear. El mononuclear, para que se haga la diferencia entre una inflamación aguda y una crónica, es que la crónica ya tienes infiltración de mononucleares. Ya llegan entonces los linfocitos a atacar, los específicos. ¿Ok? No me voy a enrollar con eso. Lo que quiero que sepan es que luego de que toda esta parte de la fase de inicio, la progresión de la placa que me lleva a una gran cascada de inflamación, a una gran cascada y a un mecanismo descontrolado, proinflamatorio, con altos niveles oxioníticos, factores de necrosis tumoral, interleuquina 23, todo eso me va a llevar a una pequeña lesión tisular. Y esa pequeña lesión tisular, ¿qué sigue después de una lesión tisular a nivel fisiológico? ¿Qué sigue después de una lesión tisular? Un edema, no sé. No. O sea, estoy a nivel fisiológico. ¿Qué creen que es? Lo fisiológico trata de compensar lo malo. Entonces, si tengo una lesión, ¿qué hago? Se genera una respuesta inflamatoria. Ya lo pasaste. Ya pasaste agudo, crónico, lesión. Después de lesión viene otra cosa. ¿Qué viene? Necrosis. Necrosis. No. O sea, estoy tratando de recuperar el tejido que perdí. Cicatrización. Exactamente. Hago un proceso de cicatrización. ¿Y quién me hace esa cicatrización? ¿Qué células hacen la parte de cicatrización? Las plaquetas. La No, que. Una coagulación, no sé. no, porque Los fibroblastos. los fibroblastos. ¿Qué producen los fibroblastos? ¿Cuál es el principal producto de los fibroblastos? Colágeno. Muy bien, fibras de colágeno. Entonces, ya vieron toda la parte de cómo va de una fase de inicio, una progresión de la placa, que igual le voy a pasar un escrito de la psoriasis. Igual se lo quería explicar para que vieran más o menos lo que no se les puede olvidar, porque realmente el escrito es bastante largo. Pero con la explicación que les estoy dando, son cosas que se tienen que memorizar a juro sí porque sí. ¿Ok? Entonces, por último, ya después que desarrollamos todos estos mecanismos, normalmente, y esto es algo para que lo sepan de una vez para fisiopatología, los mecanismos fisiológicos no compensan los fisiopatológicos, sino más bien los empeoran. O sea, el cuerpo humano tratando de compensar lo fisiopatológico, es decir, una enfermedad como la psoriasis, termina más bien empeorándola, generando entonces esta placa
que se ve en la psoriasis. Entonces, todos los mecanismos explicados previamente llevan entonces a una comunicación y activación de fibroblastos y queratinocitos, donde los fibroblastos y queratinocitos producen citoquinas proinflamatorias y TGF-beta, lo cual lleva a los fibroblastos a producir factor de crecimiento de queratinocitos y de tejido conectivo, que lleva a la proliferación de queratinocitos y a la formación de matriz extracelular, produciendo colágeno y proteoglucanos. Entonces, fase de inicio tiene entonces exposición de ADN, LL37 reconoce el ADN, activa células dendríticas plasmocitoides, después se activan células dendríticas dérmicas, después se activa TH1 y TH17, eso genera entonces que TH1 y TH17 a través de esa interleuquina 17, como es una interleuquina provocada por un perfil TH17, que TH17 normalmente es funciones de barrera, y que hace, ¿cómo estimulo, ahora les pregunto, cómo estimulo la inmunidad de barrera? ¿Qué libero? ¿Qué libero en la inmunidad de barrera? Se los dije también en mucosa. Nadie. Libero defensinas, libero productos antimicrobianos. Entonces todo eso, más el óxido nítrico, más el factor de necrosis tumoral, más la interleuquina 23, todo eso al final me termina en la activación de fibroblastos y en la activación de queratinocitos. Péptidos antimicrobianos, exacto. Entonces todo eso me va a activar entonces. Todo eso me lleva entonces a la formación de activación de queratinocitos, activación de fibroblastos, que me va a llevar a la formación de la placa. Y esa placa es la que normalmente se ve, normalmente la psoriasis, realmente se ve en articulaciones, en pliegues, y normalmente la terapia inmunológica para la psoriasis normalmente siempre es esteroide, ¿okay? Porque esto es una respuesta, eso es inmunopatogénico, o sea, es la respuesta inmunitaria que está generándome todo esto, o sea, es la parte inmunológica que me desarrolla lo patogénico, o sea, lo patológico, ¿ok? Entonces, gracias a la inmunopatogénesis, se conoce que hay tratamientos para la psoriasis, tales como, bueno, hay bloqueadores de TNF, también podemos bloquear las moléculas de adhesión, también se puede bloquear la interleuquina 23, la 12, y también podemos bloquear a través de la interleuquina 23 y la interleuquina 12. Si bloqueamos interleuquina 23 e interleuquina 12, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos formamos? ¿Qué nos diferenciamos? Si bloqueo la producción de interleuquina 12 e interleuquina 23, ¿qué no produzco? No, produces una respuesta inflamatoria. No. Ellas son citoquinas polarizantes. ¿Qué significa que sea una citoquina polarizante? Ajá, exactamente. Entonces, si yo bloqueo interleuquina 12, no produzco un perfil TH1. Y si bloqueo interleuquina 23, no produzco un perfil TH17. Entonces, si no produzco ninguna de estas dos, no desencadeno todo lo que sea la progresión de la placa. Entonces, bueno, esto normalmente es experimental, pero sí se utiliza. ¿Ok? Bueno, creo que es todo. Sí, terminamos. Les voy a pasar ahorita el documento que les dije del Q&A de preguntas y respuestas de este quiz. Y les paso lo del experimento y la psoriasis. ¿Ok? Ahorita se los mando. Ay, bueno. Bueno, nos vemos, pues. No, de nada. Esta es la primera prepa oficial como prepa y me gustó full
darles inmuno. Espero verlos en próximas prepas entonces.